Así es, llegó la hora, un momento que esperé por demasiado tiempo. Este es el unboxing de puzzles, como quieran decirle, más grande no solo del canal, sino de todo internet. Así es, el sueño, el milagro, por fin está ocurriendo. Nos tomó algunos meses obtener todos estos cubos, pero es gracias a P-Cube Shop que este video prácticamente pudo lograrse. Esta tienda nos envió la gran mayoría de cubos, así que P-Cube Shop, gracias por hacer este video realidad. Comencemos, chicos y chicas, porque son 100 cubos, así que estimo que este video será largo y siento que me arrepentiré de lo que voy a decir, pero 30,000 likes y hacemos super mega unboxing de 250 cubos. Comencemos. Empezamos este video, chicos y chicas, no con un cubo, sino con una joya, una obra maestra. Así es. Clock, aquí podemos ver la cajita, que de hecho me gusta mucho. Esto es de la marca Kiji y de hecho revolucionó, innovó un poco, se podría decir, o mucho, porque este fue el primer clock magnético. Es el mejor clock en mi opinión, ya hay varias marcas que los hacen, pero si tenemos que hablar de clock, prácticamente este es por mucho el mejor. Aquí como pueden ver es un clock, pero tiene imanes para que sea más estable. Yo creo que vamos a dejarlo aquí el resto del video. Siguiente cubo, chicos y chicas, un cubo de una marca que hace unos años fue muy conocida. Este cubo es de la marca Lanlan, aquí podemos verlo, es interesante, es un poco extraño, se mueve de esta manera. La verdad no sé cómo resolverlo, pero por ustedes lo voy a revolver. Ok, aquí podemos verlo revuelto. No sé, no tengo idea de cómo se resuelve, ni siquiera de cómo se llama, pero es un cubo interesante. He visto algunos similares, pero que se mueven de maneras un poco distintas. Ya les iré avisando si supe resolverlo, pero por el momento está extremadamente revuelto. Siguiente cubo, Mirror Gun. Vean esta joya, chicos y chicas. Este gun no solamente fue muy sonado en su momento por lo llamativo de su color, por lo llamativo que es este color como morado, sino también porque es el primer mirror con imanes y de hecho se puede hacer incluso speedcubing con este cubo. Vean esto, chicos y chicas, es hermoso. Y la caja también es bella, sin embargo, pues lamentablemente venía un poco dañada, ¿no? Pero bueno, sigamos. GAN 14 Maglev, uno de los cubos más recientes de GAN. De hecho, también muy sonado. Esta no es la caja real, este es nada más como de un prototipo. Pero este sí es el cubo ya versión final. Nada más que me siento un poco mal porque esta es la versión Frosted. Y no es que sea un cubo malo, es hermoso, es excelente. Pero hay una versión barnizada, UV Covered. Siento que posiblemente sería mi main, pero aún así vean esto. Es hermoso, GAN 14 Maglev. Este Pyraminx, este cubo, que bueno, realmente es una pirámide, la verdad lo admito, lo revolví antes de mostrar en el video, pero estaba en su cajita, así que prácticamente es un unboxing. Este puzzle es de los que más me gustaron desde que los vi, sin embargo, después de 10 años de speedcubing, de hecho un poco más, es cuando por fin lo tuve. Este es de los más nuevos de la colección. Se me hace un poco complicado de armar sin tutoriales, pero vean esto, muy bello y en base negra es precioso. Siguiente cubo, uno de los que apenas me llegó, 6x6 main long magnético. Este cubo viene selladito y todo. Vamos a verlo. Ok, pues primeros giros, sí gira bien, creo que es un buen cubo para empezar. Obviamente es muy pronto para poder decir si es un main o algo por el estilo, pero creo que un 6x6 que se mueve así y que es justo para ir empezando es perfecto. Los main long suelen ser muy económicos, así que yo creo que este es el mejor 6x6 calidad-precio. Siguiente, son 5 cubos en uno, del más pequeño al más grande. Este es un llavero, creo, y este es como el cubo más grande. Este es uno de los más antiguos que tengo sin abrir y que están en la colección. Vean esto, 5 cubos en uno, desde un llavero hasta el cubo más grande, que de hecho mide como unos, ¿qué serán? Como unos 5 centímetros y se mueve bien, ¿eh? Bueno, no es tan recomendable para speed, pero creo que para empezar está bien. Uno de los cubos más especiales que de hecho son 100 en uno, prácticamente ya podríamos haber terminado porque pues, son 100, ¿no? Este es un producto que lanzó GAN y trae 100 cubos, pero también lanzó uno que trae 36 y es el GAN Mosaic, chicos y chicas. Vean esta joya, hijos de... 100 cubos, esto cuando salió a la venta siento que fue muy, no sé si decir innovador, pero hasta cierto punto sí, porque nadie se había atrevido a hacer 100 cubos en un solo producto. La verdad, chicos y chicas, quería poner justo aquí algo como denle like, suscríbanse, pero no nos dio tiempo, así que asuman que dice eso y por favor dejen su like. Siguiente cubo, chicos y chicas, More Try 3x3. Hay 4 versiones de este cubo, son 4 3x3 diferentes y este es uno de ellos. La diferencia entre ellos es que cada uno tiene más imanes que el otro, pero vean esto, se ve hermoso, muy bello y de hecho mucha gente lo usa, no solamente para speed o para one-handed, sino también para hacer blind. Es un cubo que muchos están comenzando a usar. Yo recomiendo más la versión 3 o la versión 4, pero las 4 versiones son bellas y hasta incluye un sobre con varios aditamentos. Siguiente cubo, que de hecho aquí ya se va haciendo un poco raro este video. Empezamos en el mundo de las modificaciones extrañas. El cubo plátano. Este cubo es un 3x3. Ok, el cubo plátano se mueve de esta manera y de hecho, irónicamente, se mueve muy bien. No quiero revolverlo porque la verdad es que no sé resolver un 2x2x3, pero olvídenlo, creo que ya lo revolví. Chingada su madre.
Tenemos que grabar más. Uno de los mejores cubos de este video. El cubo durazno. El cubo de ustedes depende pensar qué significa este emoji. El cubo durazno es la misma marca que hace el cubo plátano, la marca Fanshin. Vamos a sacarlo. Y este sí, no lo voy a revolver, pero se arma igual que un 3x3. De hecho, aquí se puede ver como el centro. Aquí están los centros diferentes de este cubo. Y sí, para hacer un durazno se mueve muy bien. El siguiente cubo es algo así como un Pyraminx, pero mirror. De hecho, aquí dice Magic Tower, pero pues ya saben que a veces en las cajas no viene el nombre real. Este, según he visto, es como un Pyraminx, aunque realmente no estoy seguro, pero sí pierde su forma. Aquí podemos ver cómo se mueve prácticamente igual que un Pyraminx, pero está perdiendo la forma. Alguna vez intenté resolverlo y me tomó mucho tiempo, así que mejor no lo revuelvo. Ahí está, sí pudimos regresarlo a su estado original. Muy bello cubo. Este cubo es de una marca que nunca había escuchado. Es de la marca YC Model o Is Model, algo así. Nunca en la vida lo había visto, pero es un cubo interesante. Una vez que lo abrimos viene el cubo pero sin stickers, pero ya le puse los stickers. Yo lo había comentado antes y es que los stickers de este cubo no me gustan del todo. Para hacer un cubo como metalizado, como plateado, son stickers muy apagados. Siento yo que le quitan su alma o algo por el estilo. La verdad no me gustan los colores, pero el cubo en sí, muy bello, muy pesado, es metal puro. Siguiente joya, uno de mis favoritos por el momento. 3 cubos en uno. No sé cómo se llama este cubo, pero son 3 en uno y es muy extraño. Es fácil resolver siempre las orillas, pero el cubo de en medio, como tiene más restricciones, es muy complicado. Estos son 3 cubos Kiji Sail y de hecho se mueven muy bien, pero he visto modificaciones de hasta 5 cubos en uno y bueno, ya cosas muy extrañas como las que están viendo en este momento. Siguientes 2 cubos son de la misma línea, Kiji M Pro y Kiji M Pro Maglev. Primera versión salió hace unos meses y como un par de meses después salió la Maglev. Esos 2 cubos son excelentes para empezar, no son tan caros y son muy buenos y de hecho vienen con imanes y todo. Versión no Maglev. Gira muy bien como pueden ver. Y versión Maglev ya viene como incluso el plástico lo siento un poco menos matizado. Ligeramente más barnizado, pero tampoco demasiado. De hecho, el giro hasta suena diferente. La verdad es que ambos son excelentes. Si me tuviera que ir por uno, me iría nada más por muy poco por el Maglev. Pero la verdad es que ambos son muy buenos y creo que cuestan casi lo mismo. Lo voy a guardar revuelto para que les dé ansiedad. Minuto 4, lo dejo revuelto. Siguiente cubo, un cubo de Speed y de hecho de los primeros cubos imantados que se vendió en masa. El Kiji Thunderclap B3. Este cubo, a pesar de que lleva varios años que salió al mercado, es un cubo hermoso, muy bueno. Y de hecho está un poco barnizado. Lo recomiendo mucho para empezar, incluso para hasta sub 10 yo diría. Thunderclap B3 la verdad es que nunca va a pasar de moda. Siento yo que es un cubo excelente. Los imanes tristemente no se sienten tanto como los cubos de hoy en día, que son usualmente imanes más fuertes, pero un cubo excelente para la colección. Uno de mis favoritos hasta el momento de toda la vida, el cubo Lego, que bueno, la verdad es que no es de la marca Lego, pero parece Lego, es exactamente igual. Si lo sacamos podemos ver que justamente es un cubo prácticamente base negra, pero listo para poner las piezas pues en su lugar, ¿no? Aquí vienen las piezas, viene base blanca, amarilla, roja, verde, azul y naranja. Se pone aquí. Aquí están viendo un video de cómo justamente se ve ya terminado. Un cubo muy bello. Siguiente, Megaminx Yuhu B2. Este Megaminx es de los más populares hoy en día por su precio y su calidad. Es muy económico a comparación de otros Megaminx y de hecho es el que usa el campeón mundial Leandro Martín de Argentina. Es lo más interesante, ¿no? Que a veces los cubos más caros no siempre son los que usan a veces los mejores y de hecho es muy bueno, lo recomiendo mucho. Está imantado y todo. Tiene estos como círculos para un mejor agarre. Personalmente es mi segundo favorito. Mi favorito sería el Galaxy de Kiji. Es un clásico, me gusta a mí un poco más, pero este es un excelente Megaminx. Kiji Black Mamba 3x3, este cubo dio mucho de qué hablar porque cuando salió el Tornado B3 a la venta, el Tornado B3 de la marca Kiji, el primer lote que salió del Tornado B3 venía con un defecto de fábrica y el núcleo se rompía. Entonces muchos compraban el Black Mamba, que es más económico, le quitaban el núcleo y es que como ambos cubos usan el mismo núcleo, pues ya como que se arreglaba el Tornado B3, ¿no? Por eso mismo es que este cubo fue más popular de lo que tal vez pudo haber sido y de hecho se mueve muy bien. Lamentablemente no tiene imanes, pero es un cubo excelente para empezar, tal vez para hasta hacer sub 30, sub 40. Así que Kiji Black Mamba, excelente cubo, chicos y chicas. Lo voy a dejar así para que les dé ansiedad otra vez. El mejor de todo este video, el 1x1x1. Un cubo hermoso, muy complicado de resolver. De hecho, fuera de broma, muchos de los videos más virales de todo el mundo acerca de speedcubing, acerca de puzzles, son tutoriales de cómo resolver este cubo. Vean esto, millones de vistas. Yo la verdad es que muchas veces he dicho, jamás voy a subir un video como esos, pero tal vez algún día sí lo haga. Siguiente cubo, un cubo que me gusta mucho, Dayang Tengyun B3 magnético. De hecho, vean este dorado hermoso, este acabado. Una vez que lo abrimos, el cubo trae algunos aditamentos aquí y de hecho es un cubo muy bueno, me gusta mucho, nada más que no dio mucho de qué hablar porque salió a la par que otros 3x3, no me acuerdo exactamente cuáles, pero creo que el YS3M, otros RS3M de Moyu, otros cubos de GAN, entonces
Por eso no destacó tal vez tanto, sin embargo es un buen cubo, lo recomiendo. Viene imantado y todo, un giro suave, mantequilloso, es un poco pesado el giro, pero la verdad es que es muy estable, lo recomiendo mucho. Sin embargo sigo prefiriendo el Tornado, el Mojo Weilong B9, pero este cubo es muy decente. Y si no fuera suficiente con la joya del inicio, Mini Clock y Super Clock. Creo que este es como un clock 2x2, 3x3, no sé cómo decirlo, y este parece más como un 5x5. Este clock de hecho es realmente muy sencillo, se resuelve con las mismas reglas que el clock normal, nada más que es como mucho más pequeño, es mucho más fácil. El normal tiene 4 pines y este tiene 3. De hecho, irónicamente este clock se mueve muy bien, pero recuerdo haber probado el clock normal y se movía un poco mal. Y el siguiente clock, el 5x5, aquí está, que de hecho esta marca antes se llamaba Shengshou, pero ya se llama Shengshou por alguna razón, y como pueden ver tiene aquí 5 pines, entonces sí se podría decir que el clock va justamente en medio. Este irónicamente no es tan complicado de resolver e irónicamente se mueve mucho mejor, diría yo que casi muy cercano al nivel del Kiji. El cubo más pequeño del día de hoy contra uno de los cubos más grandes del día de hoy, y este es un 3x3 de Kiji, el Kiji Kimeng Plus, según yo se llama. Es como un Kiji Warrior clásico, pero mide como unos 10 centímetros por lado y, aunque no lo parezca, se mueve extremadamente bien para ser un cubo tan grande, incluso corta esquinas. Así que este cubo me gustó, nada más que si es para manos grandes o para hacer fit, aunque por suerte, por un milagro, destino, suerte, lo que sea, la categoría de armar el cubo con los pies, la categoría de fit ya no existe. Gracias. Siguientes, estos igual cuentan como puzzles, aunque se alejan un poco de los que usualmente mostramos. Son de diferentes tamaños, de hecho estos son de Moju. Este es de los más grandes que hay y este es el más pequeño que hay. Aquí podemos verlos, como les digo, hay 5 modelos. Con este es el clásico, que de hecho con este se puede hacer la clásica esfera, que pueden ver justamente aquí, pero con esto se pueden hacer más cosas. La verdad es que yo no tengo la imaginación, la creatividad suficiente para hacer figuras, pero creo que si eres muy creativo hay una infinidad de posibilidades. Chicos y chicas, me estoy muriendo de calor. P-Cube, te amo, pero ya estuviste aquí un buen rato. Siguientes cubos, chicos y chicas, son 4 de la misma marca. Todos son Moju, pero son similares a la vez. El primero de todos, el Moju RS3M, un clásico de clásicos, también conocido como el fachero, el que empezó justamente la tendencia de llamarle así a estos cubos, el fachero, porque es económico y a la vez es muy bueno. Un gran cubo. La verdad es que lo compres ahorita o lo compres en 10 años, seguirá siendo excelente para empezar o hasta para sub 10. Unos años después salieron más versiones, el 2021, 2022, pero también salieron estos dos, el YS3M clásico y el YS3M UV Coated. La única diferencia es que este es barnizado. Yo pensaba que este cubo contenía como una capita extra o algo así, pero no. Aquí está el YS3M, cuando Yu Chengdu todavía tenía el récord mundial. Y aquí podemos ver que está el YS3M, tiene las marcas de guerra de que sí lo usé un buen rato. Con este cubo se han hecho de los mejores tiempos del mundo, al menos cuando salió mucha gente lo usó. Y la versión barnizada, la versión UV Coated, en mi opinión, gira prácticamente igual, pero por la sensación que tiene el plástico, sí parece que gira un poco diferente, aunque la verdad simplemente cambia el agarre. La verdad es que este cubo lo recomiendo mucho. Entre el YS3M clásico o barnizado y el fachero, creo que me voy más por el YS3M. Lo siento, RS3M, pero ya no quiero verte nunca más. ¿No es cierto, chicos y chicas? Obviamente no voy a tirar este cubo. Y por último, de aquí de los Moju 3x3 de velocidad, uno de los favoritos, y de hecho es excelente, es el Moju Weilong WRM B9. Los nombres cada vez son más largos. Existen 3 versiones, la versión imantada, maglev y núcleo imantado. Esta es la versión imantada, tiene el plástico barnizado. Es uno de los mejores cubos actualmente, la verdad. De hecho es el que le compite al Tornado B3 y al GAN 14, así que está entre los 3 grandes. Ya con tanta caja no sé qué hacer. Siguiente, un cubo de la marca Calvin. Calvin ha sido muy conocida más que nada por sus modificaciones, no tanto por cubos de speed, y esta es una modificación que de hecho me gusta. Es muy reciente, pero la verdad es que en el camino lo estaba revolviendo y me faltó resolverlo solamente esta parte. Pero el cubo en sí es hermoso, un dorado muy bello. Yo creo que llama mucho la atención en una colección. E irónicamente esta modificación se resuelve igual que un 3x3. Siguientes 2 cubos son también de Calvin. La verdad es que este igual en el camino lo estaba revolviendo y es tan complicado que de hecho ya no pude resolverlo, pero esta es una bestia aún peor. De hecho creo que de los 100 cubos que hay aquí, este es el más complicado, ahorita lo vemos. El primero es este, que de hecho me recuerda mucho a un cubo clásico llamado Latch Cube, que hoy en día es un poco complicado de conseguir, pero este funciona así. Donde vean que tiene como estos espacios es donde está libre para girarlo, por así decirlo, pero solamente se puede girar así o si no se bloquea. Entonces tienes que ver que a partir de estos espacios puedas resolver todo el cubo. Revolverlo es muy sencillo, pero resolverlo ni siquiera con método avanzado, con método principiante para hacer speed se puede resolver. Así que sí, chicos y chicas, sin duda este es de los más complicados. Y el siguiente, este se llama Constrained Cube o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero vean esto. Aparentemente parece un 3x3, pero si lo vemos bien es como un 3x3 todo abstracto, todo extraño. Es tan extraño y tan complicado que tan siquiera revolverlo es difícil. Aquí voy a hacer algunos giros y van a darse cuenta como en el cuarto o quinto giro ya no puedo revolverlo más. Ahí van 2 giros, 3, ya con eso. Aquí si lo intento girar ya no se puede, Aquí van 2,
Es muy difícil. De hecho, es tan complicado que incluso ni siquiera existe un tutorial de cómo resolverlo, sino que el único tutorial que existe es de cómo revolverlo bien, por así decirlo. O sea, ni siquiera hay métodos, no hay técnicas, no hay ninguna forma de resolverlo, al menos en internet. Lo recomiendo mucho, pero en verdad ni siquiera tengo idea de cómo se puede resolver. Siguiente, un cubo muy pequeño, un llavero de Pyraminx, y de hecho también tenemos aquí un llavero de S-Cube. Creo que existen llaveros de todos los cubos que hay, al menos los cubos oficiales. Vamos a abrir el S-Cube. Este llavero se ve de esta manera. Y de hecho, irónicamente, este cubito sí se mueve muy bien. Para hacer un cubo tan pequeño se mueve bien. Yo me acuerdo cuando empezaban a haber llaveros de cubo aquí en mi país, eran llaveros súper feos, que se movían muy mal, que se rompían tan solo con apretarlos un poco. O sea, si los llevabas en tu bolsa, en tu mochila, lo que sea, se iban a romper. Pero algunos llaveros ya hoy en día parecen casi de velocidad. Y el siguiente es el Pyraminx llavero. Para hacer un llaverito también se mueve muy bien. Vean esta joya, es súper pequeño. Si lo comparamos con el 1x1, vean esto. Floppy normal, floppy clásico, un 1x1x3 y floppy spinner, que de hecho este es de la marca Kiji. También un clásico que en su momento me hubiera gustado mucho tener, porque fue hace ya varios años que los spinners estuvieron como en su máximo auge, pero igual, pues por lo bueno es que ya lo tenemos en este momento. Aquí dice 1x1x3 y de hecho este no es el floppy clásico. El floppy clásico es aparentemente igual, pero solo se mueve con giros dobles de esta manera, así giros dobles, pero este se llama super floppy, es decir, no solamente se mueve así y se queda plano, sino que también se puede deformar de esta manera. Así que existe el floppy, super floppy y el floppy spinner, que de hecho son muy similares, nada más que este es pues un spinner. No gira tan bien como yo pensaría, pero igual también es un super floppy, se puede deformar y he visto que hacen esto. No sé si me salga la primera. Y por fin, ansié mucho este momento, el trío de oro, el Dream Team, así es. Un cubo refresco, un cubo hamburguesa y un cubo papas a la francesa. No me pregunten por qué hicieron esto, pero vamos a abrirlos. Aquí podemos verlos mejor. Este es como un refresco, de hecho es como los hielos, el refresco ahí, y dice aquí Coke. Es de la marca Calvin también. De hecho es una edición especial, creo que ya no se vende. Según yo fueron piezas limitadas. El cubo hamburguesa, que de hecho es mi favorito porque se ve aquí el pan de arriba, el pan de abajo y aquí en medio pues todo lo demás, ¿no? La carne, la lechuga. Hasta me dio hambre. Ni creen que llevamos aquí 5 horas sin comer y con calor. Pero bueno, continuemos. Y el tercer cubo del combo es el cubo papas, que también parece un maíz aquí arriba. Es como dos cubos en uno. Y tiene esta sonrisa, lo que me hace pensar que parece un Mac Trio. Siguiente cubo, GAN 357. Este cubo es el primer cubo de GAN. De hecho, es tan viejo que de hecho dice aquí Gans Puzzle. La marca se llamaba antes Gans Puzzle, no GAN. De hecho, en esos años había mucha confusión entre cómo se decía, cómo se llamaba. Pero bueno, aquí dice Gans Puzzle. En esta parte el logo es muy diferente a cómo es ahora. Y el cubo para ese momento realmente se movía bien. Fue como por 2013 más o menos. No existían los cubos con imanes, pero sí había base blanca, base negra. Incluso aquí trae su set de stickers y todo. Pero sí, chicos y chicas, este es uno de los cubos más importantes para mí. Siguiente, un cubo de una marca un poco viejita también. GAN sigue estando muy presente, pero esta marca, Cube4U, fue muy popular como por 2012, 11, 2010. Como hasta 2014 tal vez fue cuando ya dejé de escuchar mucho de ella. Pero aquí está Cube4U y hacía cubos muy interesantes. Incluso hacía cubos de speed, pero no existían los imanes. El maglev mucho menos. Muchas cosas de hoy en día esta marca no llegó a ponerla en sus cubos, y creo que en parte como vendían muy bien, siento que no innovaron mucho. Algunos de los cubos que vendían eran justamente estos, 3x3x7, 3x3x9 y otros cubos similares. Este cubo se mueve por capas y de hecho es muy interesante. La verdad no lo voy a revolver ahora, pero véanlo, es muy bello. Siguiente, uno de los cubos imantados que mejor calidad y precio tienen, y aunque no lo crean, es de la marca GAN, el Swift Block. Lo triste de este cubo es que solamente se puede abrir una vez que se abre ya no puede volver a cerrarse la caja, es lo único triste. Y aquí podemos ver el cubo, tanto para usarlo como para speed, como para tenerlo en la colección, como para empezar con este cubo. Este 3x3 es un cubo muy bueno, lo recomiendo mucho. Este otro cubo, según yo había visto en la imagen, era justamente como este que están viendo. Tenía la bandera, los colores de la bandera de México, pero una vez que me llegó... Vean esto. Amarillo, verde y blanco. Les juro que aparecía como verde, blanco y rojo. Pero bueno, ya no pasa nada. De hecho, este parece mucho un cubo mirror, pero se llama Symmetrical Puzzle o algo así. No es un mirror en sí, pero parece mucho. Y de hecho es casi igual, solamente que la distribución de las piezas es diferente tamaño, pero sí, prácticamente es igual que un mirror. Estos siguientes 8 cubos son de los más interesantes de aquí. Voy a hacer un video solamente de estos cubos, pero aquí solamente es un unboxing, es solamente sacarlos de la caja. 5x5, 7, 4, S-Cube, 6x6, 3x3, Pyraminx y Megaminx. Escúchenme bien, todos ellos con núcleo imantado. Hasta el 2023, los únicos cubos que las marcas habían hecho en masa con núcleo imantado, con un núcleo con imanes, eran los 3x3, solamente 3x3. Pero incluso antes de que yo conociera esta tienda, P-Cube Shop, ellos ya habían comenzado a hacer algunas modificaciones y empezaron a hacer no solamente 3x3, que esta es una edición especial, sino también 4x4, 5, 6
7 Mega Scube Pyraminx y solamente falta 2x2 y Square One para completar todos los cubos oficiales con núcleo imantado, pero prácticamente esta es la primera vez que vemos una colección completa de cubos con núcleo imantado, así que me emociona mucho probarlos. Hoy lamentablemente solamente haremos unboxing, pero en la descripción dejo el video probando todos estos cubos y vamos a empezar con este que muchos dicen que es un 3x3 muy bueno, tanto así que incluso la caja está personalizada desde la fábrica de Moyu. Es un Moyu Weilong WRM B9, pero colaboración con Pikip Shop. Como les digo, está impreso en la caja. Vamos a abrir este cubo. Vean esto. Vamos a abrirlo y vamos a hacer los primeros giros. No sé si estoy listo. Por Dios. No puedo mostrar mucho de este cubo, en la descripción dejo el video, pero sí puedo decir que es un cubo muy bello. Siguientes cubos, vamos en orden. 7x7 Aofu magnético, aquí está. 7x7 con núcleo imantado. Como les digo, estos son solamente unboxings, pero igual estos cubos giran mejor después de un poco de uso. Ahorita están un poco, está el lubricante un poco acumulado, está sin usarse el cubo, entonces va a girar un poco lento. Incluso aquí se ve el loguito de Pikip Shop, un logo súper pequeño. 6x6 también con núcleo imantado, igual muy parecido a la Aofu, nada más que el plástico es más como matizado, núcleo imantado. 5x5, este es un bag 5x5, que de hecho mi Mats Valk quedó en el top 93 del Mundial 2023, así que Mats Valk, esto va para ti. Aquí está, chicos y chicas, el bag 5x5, la verdad es que no lo había probado mucho, este sí lo puedo girar un poco más, pero hermoso cubo, ¿eh? De hecho, sí puedo decir que el núcleo imantado ayuda mucho en que sea más estable. Muy bello cubo. 4x4 núcleo imantado. Este cubo es mi 4x4 favorito hasta ahora, tanto la versión Aosu, que no la había probado mucho, me gustó un poco más que la versión MGC de YJ, y con el núcleo imantado siento que para velocidad es un cubo muy bueno. Y por último estos tres, Pyraminx, Megaminx y Scube núcleo imantado. La verdad en Scube no soy muy bueno, pero aquí podemos verlo un poco, podemos ver un poco del Scube, que de hecho es el Scube Weilong, para muchos es su cubo main, su cubo principal. Llama mucho la atención por este plástico como morado, que tal vez no se alcanza a notar, pero es para muchos su favorito. Recuerden que nada más es un unboxing, pero aquí lo giramos un poco. Siguiente, Pyraminx Jinzita. Es el Pyraminx Weilong o Pyraminx Jinzita de Moyu también. Para muchos también el mejor Pyraminx actualmente, el que usan muchos competidores. Aquí está con el logo de Pikip Shop y también con su plástico morado. Imanes ajustables. Tiene también maglev y bueno, yo no soy muy rápido, pero sí puedo decir que influye un poco tal vez en el peso, pero muy poco, así que realmente no creo que afecte mucho ya, aunque practiques mucho Pyraminx, pero de hecho se alcanza a notar tal vez un poco el núcleo de ahí como imantado, núcleo esférico. Y por último, en el set de los cubos núcleo imantado, Dayan Megaminx B2 magnético o Megaminx núcleo imantado. Mostramos hace rato el Yuhu B2 y ahorita quería mostrarles justamente el Dayan. Me gustan ambos, pero en velocidad me gusta más el Dayan, pero en agarre me gusta mucho más el Yuhu. El Dayan la verdad no tiene un agarre tan bueno como el Yuhu, pero en su velocidad me gusta mucho más. Y de hecho este sí ya lo probé un poco. Es un cubo extremadamente estable, muy rápido, y estoy seguro que Leandro Martín o los mejores del mundo ya están usando un Megaminx con núcleo imantado. Y si no, seguramente esto va a ser el futuro del speedcubing, chicos y chicas. Solamente falta 2x2 y Square One, aunque creo que por cómo están diseñados no es tan fácil. Siempre nos preguntamos cuál va a ser la siguiente innovación. Por el momento son núcleos imantados en todos estos cubos y pues ya veremos qué nos aguarda el futuro. Siguiente cubo, un cubo más viejito que bueno, no tiene muchos años, pero sí ha estado en mi colección ya por un tiempo y la verdad es que nunca lo abrí. Es el cubo de Moyu, que de hecho se llama GeoCube, pero existían 4 versiones. La versión tipo A, tipo B, C y D. Este creo que es el tipo C y había unos que eran como figuras diferentes, una línea más pequeña o algo por el estilo, menos piezas, más piezas, pero la idea era que no fuera como un 3x3 completo. Este es de mis favoritos porque, no sé, se me hace interesante la forma. Siguiente cubo, creo que este se llama cubo Mahjong, por un juego tradicional, el juego Mahjong. Este cubo venía justamente así y, bueno, vamos a abrirlo. Cada cara tiene como una figura del juego. Aquí podemos ver algunas figuras interesantes. No se mueve nada mal. Siguiente cubo, un clásico de clásicos, GAN 356M. Este cubo me lo han pedido como no tienen idea para que haga una review y les aseguro que aunque ya haya pasado tiempo que salió en la venta, haremos un video pronto. Si me lo preguntan, este cubo sí me gusta, lo recomiendo mucho y la caja como que es de las más clásicas de GAN. Aquí podemos ver cómo se ve cuando lo sacamos de la caja. También es llamativo porque tiene su base negra por dentro y su base stickers por fuera. Aquí lo podemos ver. La verdad es que aunque sean los primeros giros,
Es un cubo hermoso, ¿eh? Aquí se pueden ver los imanes que siempre han sido muy llamativos. GAN 356M, un cubo eterno y que creo que siempre va a ser una buena opción. El Super RS3M B2 o Super Fachero B2. Mostramos hace rato el primer fachero, el RS3M. Ese cubo la verdad se me hizo muy polémico porque lo que hacía fachero a los facheros era justamente el precio. Eran cubos muy buenos pero a la vez económicos, y este fachero, el Super RS3M B2, cuesta incluso más que el WRM B9, que es el cubo principal gama alta de Mojo. Sigo pensando que, aunque se mueva muy bien, el Mojo Weilong le gana por un poco, pero como pueden ver sí es un buen cubo. Incluso viene con el UV coating, pero sí prefiero un poco más el Weilong. Siguientes cubos, los MGC 7x7 y MGC Square One. Este Square One es el más utilizado en todo el mundo, es el principal para muchos, porque fue de los primeros Square Ones en venir imantados. De hecho, aquí se puede ver un poco cómo es muy estable. Hay varias modificaciones, mucha gente le hace modificaciones a este cubo. Así por sí solo es muy bueno, pero con modificaciones puede girar aún mejor. Y aquí está el MGC 7x7, que para muchos también es el mejor, pero yo prefiero un poco más el Mojo Aofu. Este cubo me gusta, más porque viene imantado, viene un poco barnizado también. Es de hecho, sí, de los mejores 7x7 sin duda. Y de hecho, si estás empezando en 7x7, este cubo es calidad-precio 100%. Siguientes cubos, chicos y chicas, los cubos macarrones. Creo que se les llama así justamente porque se parecen al color de esos postres. No me pregunten por qué, pero tenemos dos iguales. El primero es el Pyraminx. La verdad no soy muy fan de estos colores, como colores pastel, pero aún así para una colección creo que tener varios cubos macarrón, varios cubos color pastel creo que se ve muy bien. Aquí se pueden ver otras versiones, versión base negra, stickerless, versión fibra de carbono, que son como stickers negros, versión macarrón o colores pastel, y una versión como transparente. Y es igual para todos los cubos de aquí. Aquí está el 2x2. Creo que es igual al Weilong 2x2, nada más que con estos colores. Aquí está el 3x3, vean, mismo esquema de colores. Aquí tenemos el 4x4 y por supuesto dos 5x5. Así que sí, esta es la colección completa junto con el Pyraminx que está aquí. Como les digo, no soy súper fan, pero en una colección creo que se ven bien. Siguiente cubo, el Kiji Kiyuan S3. Cada vez los nombres son más largos. Este cubo es excelente para empezar. Los colores son los clásicos del Kiji Warrior, de otros cubos como el Kiji Kiddy, Kiji 5x5 clásico y otros cubos como el 6x6, 7x7. Estos son como una gama media, una gama económica excelente si vas comenzando. Se mueve bien, la verdad es que no recomiendo mucho para promediar sub 1 minuto, sub 1.30, pero si promedias 2 minutos para arriba, creo que es un cubo excelente. Siguiente cubo, Kiji O2 o Kiji O2, no sé por qué O2. Este cubo es interesante porque, bueno, es como un 1x1, pero a la vez estos círculos son como un núcleo 3x3 y se va moviendo de esta manera. Por lo tanto, como es un núcleo de un cubo 3x3, realmente no pierde el orden. Puedes moverlo prácticamente al azar y eventualmente todo el cubo se va a resolver. Realmente no es complicado. Y aparte de eso, también es un spinner, así que es un cubo interesante. De los más vendidos, irónicamente, de Kiji, y digo irónicamente porque pues, no es un cubo como súper complicado, pero aún así llama mucho la atención. Siguiente cubo también de Kiji y un clásico de clásicos, el Fisher Cube. Esta es de las modificaciones más, diría yo, populares de todo el mundo. Para los que no lo sepan, este cubo se resuelve igual que un cubo 3x3 clásico. Estos son los centros, centro, centro, centro. Esta es una arista, por ejemplo, esta es una esquina, pero se mueve exactamente igual que un 3x3, nada más que al inicio, si vas comenzando en los cubos, pues sí puede ser un poco intimidante, pero de los mejores cubos para una colección, sin duda alguna. Uno de mis favoritos y que la verdad, al igual que el Pyraminx de 4 capas, no había comprado, hasta el día de hoy lo compré, y es el 3x3 Gear Cube, Gear engranajes. Existe Gear 2x2, 3x3, pero no sé si exista un Gear 4x4, 5x5. Este cubo jamás lo he armado en la vida, no sé cómo se resuelve realmente, pero según me han dicho, es como un 3x3. La verdad no estoy seguro porque vean, giro aquí por ejemplo esto, pero los engranajes se giran de alguna manera y para que estén en su estado normal, pues sí tienes que hacer varios giros. Entonces siento que podría ser un cubo complejo o simplemente es lo mismo que un 3x3, pero es girar demasiado. Por ejemplo, nada más para hacer esto me toma como unos 3 segundos. Siguiente cubo, este no sé cómo se llame, igual un cubo de Kiji. Aquí podemos ver a Mats Valk, yo sé que volverás. Este cubo, como les digo, no sé el nombre, pero tan solo con verlo en una imagen, con verlo en un video, me llamó la atención. No sé cómo se mueva, me imagino que es como por las esquinas justamente. Y siento, por cómo se mueve, que es como un S-Cube más o menos, como un clásico S-Cube, pero tal vez tenga un nivel de dificultad más alto por estas piezas de en medio justamente. La verdad no lo sé, no quería revolverlo, pero ya no me acordé de lo que hice al inicio, así que así es como se ve revuelto. Un cubo hermoso y supongo que sí es como un S-Cube, la verdad no lo sé. Y por último de esta sección de Kiji, aquí dice Justin Eplet, no sé si sea el modificador, pero es como una pirámide. Intenté resolverlo, pero no supe cómo. Este es uno de los cubos más nuevos de la colección también. En el camino estaba intentando revolverlo y resolverlo, pero no pude resolverlo. Se mueve por las puntas, pero no es como un Pyraminx, siento yo, en lo absoluto, porque
se pueden resolver las puntas, pero las partes centrales son más complejas que en Pyraminx. Aún así es interesante y siento que con aprender 2 casos o 3 ya se puede resolver. Vamos ahora con algunos gama alta o algunos que son estéticamente los más llamativos. GAN 13 maglev, un clásico de clásicos, y GAN 13 maglev FX. GAN siempre ha tenido diseños interesantes. Aquí podemos ver el del GAN 13, que en su momento llamó mucho la atención. Aquí vemos el cubo y... bueno, irónicamente mucha gente se pasó del GAN 12 directamente al GAN 14 o estaba con el GAN 13 y se pasó al 12, así que sí fue controversial. Y tenemos su versión más económica, ligeramente más económica, que es el GAN 13 maglev FX. Simple y sencillamente cambian algunas cosas como la textura, que en vez de que sea UV coated es matizada, menor cantidad de ajustes, imanes no ajustables, pero fuera de eso el giro es excelente, vean esto. Realmente ambos cubos sí son buenos, aunque el costo de estos cubos suele ser alto. Siguientes 2 cubos, estos sin duda son de mis favoritos de la colección, GAN 12 UI y GAN Mini UI. Estos 2 cubos son hermosos, ambos son cubos inteligentes. Usualmente cuando un cubo tiene UI o tiene una I simplemente es por inteligente. El GAN 12 UI es simple y sencillamente como un GAN 12 normal, pero ¿por qué es inteligente? Simplemente este cubo lo conectas al celular o a la tablet, a una aplicación de GAN, y puedes competir en línea, puedes practicar en esa aplicación, pero te dice qué es lo que haces en cada paso, cuánto tiempo haces, y de hecho tiene estos hoyitos aquí en esta parte porque se puede conectar a una base y ya con eso se carga. La pila dura varias horas, pero lo más interesante es que el GAN 12 UI, a pesar de que tiene varias cosas adentro, un sistema electrónico y bueno, tiene más cosas que un cubo normal, es extremadamente rápido, y de hecho la gente que lo ha usado a veces prefiere este cubo que un cubo 3x3 clásico, aunque tristemente estos cubos no se pueden usar en competencia. Y tenemos el otro que es simplemente lo mismo pero más pequeño. Eso es más que nada por si tus manos son un poco más pequeñas, pero el cubo se mueve exactamente igual, gira exactamente igual, un corte de esquina excelente. Así que este cubo también se conecta al celular, se pone en esta partecita, se pone en la base para cargar el cubo y ya con eso la pila dura varios días. El costo de estos cubos suele ser más alto que muchos 3x3 de velocidad, pero si le vas a dar provecho creo que puede valer la pena. $150. Siguiente cubo, y este cubo ha sido un poco también controversial, 3x3 MS3X. Este cubo realmente es muy bello, tan solo vean, la presentación es hermosa, pero al igual que otros cubos les ha pasado, este cubo salió cuando salieron otros cubos como el YS3M, otros cubos que bueno, fueron más populares, y aunque sea muy bueno, como que no fue tan popular, pero aún así lo recomiendo mucho. Tiene varias cosas, tiene aquí estas cosas para ajustarse, para cambiar el diseño, tiene incluso esta base un poco extraña, pero sí lo recomendaría. 3x3 More Drive, ven que mostré uno hace rato, pero era como la versión 3, versión 4, esta es la versión, creo que 1 o 2. La versión 1 y 2 se ve justamente así, y la 3 y 4 como la otra caja, la más larga. Y bueno, simple y sencillamente, como les digo, cada versión tiene más imanes, y aún así desde la versión 1 gira excelente, gira muy bien, pero como les digo, yo prefiero mucho más la versión 4 o la 3. Nos acercamos a la recta final, chicos y chicas. Tornado V3 y Tornado V3 UV Coated. Como les digo, la única diferencia entre un cubo... son cubos diferentes, olvídenlo. Tornado V2, y aquí tenemos el Tornado V3. Tornado V2, chicos y chicas, un super clásico. La caja es memorable y yo creo que de hecho de las más, no sé, más clásicas del speedcubing. Aquí tenemos el 3x3 Tornado, que de hecho yo sigo pensando que van a pasar los años y este sí sería también de los mejores cubos para comprar. Tornado V2, llamativo por su base negra interna y base stickers por fuera. Un cubo hermoso, de los primeros cubos con imanes ajustables. Vean esto, incluso después de años sigue girando exactamente igual a cuando lo compré. Y aquí está el siguiente, Tornado V3, el sucesor. Hay 4 versiones: versión estándar, versión maglev, versión núcleo imantado y versión núcleo imantado pero con plástico barnizado. Esta es la versión 4 justamente, plástico barnizado. Este es para mí uno de mis favoritos, y de hecho con una de las versiones del Tornado V3 Max Parr rompió el récord mundial de 3.13 segundos. Así que sí, el Tornado V3 también es un super clásico. Lamentablemente ya no tiene base negra, y yo creo que ya eventualmente saldrá el Tornado V4, pero está complicado saber qué le van a añadir. Empezamos con uno de los cubos más llamativos también, los cubos metálicos. No solamente esos, sino también estos, las pirámides. El primero es este, y de hecho este es interesante porque este cubo tiene base negra de plástico, pero estas partes no son stickers, sino como que son tiles, como piezas de metal. Así que creo que por eso mismo es muy llamativo. No son colores tan vívidos, son colores un poco oscuros, pero ya revuelto y con luz natural y todo se ve hermoso. Una vez más estoy intrigado. Estos Pyraminx son prácticamente iguales. Bueno, hay que ser honestos, ambos son hermosos, ambos son muy bellos. Así en cámara seguramente ni se nota la diferencia mucho. Ambos son metalizados, pero este Pyraminx se ve como con esta textura un poco arrugada, no sé cómo decirlo, y este es más como liso, ¿no? La verdad es que prefiero 1000 veces más el liso, se ve mucho más estético, se ve mucho más elegante, mucho más llamativo para una colección. Aunque la otra versión también es llamativa, pero no sé, como que no luce igual el brillo de la pintura metalizada. En mis tiempos, hace muchos años, solamente existía 3x3 metalizado. En este momento veremos algunos más. Les presento los cubos metalizados Cyclone Boys, 2x2, 3x3.
Ok, ya rompimos la mesa. Primer cubo, 3x3 Cyclone Boys, otro super clásico y con el que muchos empezaron. Antes era puro stickerless, incluso por dentro. Aquí ya es base primaria, como una base blanca, pero igual sigue siendo muy bueno. También existe el Cyclone Boys imantado, este no tiene imanes, pero realmente sigue siendo un cubo excelente para empezar. 3x3, esta es la versión clásica, la versión que salió hace algunos años, pero la diferencia entre esta versión y la más reciente, que es justamente esta, son más que nada los colores. Y ya por último en cubos metalizados, 4x4. Así es, estoy poniendo esto en la mesa y ya vi los comentarios de minuto 43.7. El 3x3 se rayó. El 2x2 se mueve bien, nada más creo que llama mucho más la atención el 3x3. Esta es la versión clásica, la que salió primero hace algunos años. A diferencia de la versión actual, cambian mucho los colores. Aquí en vez de rojo es rosa, aquí el azul cambia un poco, aquí el naranja es también otro rosa, pero realmente ambos cubos se ven increíbles. Créanme, con luz natural se ven 1000 veces mejor, pero Dios mío, el 4x4 es una belleza. Hermoso. Los siguientes no son cubos en sí, pero son puzzles a fin de cuentas. Tranquilo, sí se dice puzzle. También se puede decir puzzle, no pasa nada. Empezamos con este que también es de Kiji y se llama Smart Puzzle. Al abrirlo vemos esto, se quita esta parte, se prende aquí y la figura que te llega en esta parte y la figura que te dice aquí es justamente como tienes que empezar el nivel y todo lo demás lo tienes que rellenar con estas figuras. Y cuando rellenes todo es justamente cuando ya completaste el nivel y te vas al siguiente. Lo que más me sorprende es que este puzzle tiene 3000 niveles, pero este me gusta aún más. Es como una versión diferente. Si lo abrimos se ve justo así. Siempre he pensado que se ve como un Tetris. Vean esta belleza. También se prende aquí. Igual son 3000 niveles. Así es como tienes que poner este nivel y todo lo vacío tú lo tienes que llenar con las figuras. Cada figura se puede quitar, se puede poner, así que justamente por eso parece como un Tetris. Siguiente caja. Este cubo se llama 3x3 Ant Cube de la marca TNT, por lo que he visto, la verdad no conozco mucho, pero aún así es muy interesante. Una vez que abrimos la caja, trae un instructivo y trae algunas piezas justamente para armar el cubo desde cero. Viene para ajustarlo, vienen los resortes, tornillos, todas las piezas y viene este instructivo que de hecho yo estaba pensando que parece como un cubo de Lego casi porque te dice las piezas, todo lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que ir armando y obviamente pues se puede girar. No es rápido en lo absoluto, no es para speed definitivamente, pero definitivamente armar un cubo desde cero y tener un instructivo pues creo que lo hace divertido. No es tanto por el hecho de tener un cubo de velocidad, sino por que quede armado el cubo. Este tampoco es como un cubo, pero es un puzzle combinado con un juego de mesa. Se llama Klocki Battle y hay una versión similar también llamada Rubik's Battle de la marca Rubik's. Una vez que lo abrimos vemos aquí el panel, que de hecho es como todo muy portable. Lo extendemos de esta manera, ponemos esto en medio, tenemos aquí este bloquecito y la figura que te diga la pones aquí. Un jugador se pone de un lado, otro jugador de otro y el primero que en medio haga esta figura baja el panel y con eso ya ganó. Este juego de mesa se me hace interesante porque no solamente es divertido, sino que también incluso tiene imanes para que deslice bien cada pieza. Entonces Kiji se rifó aquí con los imanes. Y por fin, chicos y chicas, uno de los cubos más especiales de la colección, el Funko de cubo de Rubik. Este es el único Funko que tengo porque la verdad este Funko se tiene que tener sí o sí si eres cubero. Viene desde la Comic Con y es uno de los más especiales de la colección. Yo creo que está en mi top 5. Aquí podemos verlo con más detalle. Es un cubo que viene como revuelto, tiene su carita y todo. No se puede mover lamentablemente. Un Funko hermoso y que bueno, tristemente cada vez es más complicado de conseguir. Así que por eso mismo nunca lo voy a abrir. Este cubo tratemos de ignorarlo. Es más, ni siquiera lo voy a abrir. Bueno, sí lo voy a abrir rápido, pero vean. Es un cubo interesante. Se supone que pones una bolita aquí, justamente en esta parte, y tiene que llegar a esta otra parte. Está interesante realmente, nada más que el empaquetado sí no es muy bueno, pero el cubo en sí realmente sí tiene una buena calidad. Se traba un poco para salir de una línea a otra, así que yo creo que este cubo podría mejorar un poco más, aunque realmente si sabes armar el cubo es muy sencillo, pero es interesante. Aquí por ejemplo ya lo resolví. Si hace unos minutos pedí que ignoraran esa aberración, estos... no, es que no son puzzles, no sé qué son. Pero en resumen son... ¿se acuerdan de los como llaveros? Como... No son juguetes, como accesorios para el estrés. Bueno, estos son como de ese estilo. Este gira de esta manera y lo puedes presionar como al ritmo de la música o algo por el estilo. Este se me hace también interesante. Supone que lo pones aquí y lo puedes ir girando. O también puedes moverlo así. De hecho, gira muy bien. Mejor que un spinner tal vez. Y también aquí puedes ir como rascando. Para controlar un poco el estrés o algo por el estilo. Tal vez sí ayude, pero pues como puzzles no cuentan mucho realmente. Sin embargo, los pongo aquí porque son de Kiji a fin de cuentas. Y Kiji siempre ha hecho puzzles. Así que bueno, sigamos. Vean esta joya. Esta... me di cuenta hasta el momento en que lo traje aquí en este estudio que, bueno, lamentablemente nos faltó un cubo. Estos son cubos de edición limitada y por alguna razón falta uno de los cubos. Pero aquí podemos ver cómo son 4 cubos como llaveros. De hecho, no sé dónde está este quinto, pero seguramente está en alguna parte. Estos son cubos de edición limitada. Viene con este papelito, viene con estas cintas que son justamente como para ponerlos como llavero. Cada cubo en realidad es como un solo color, nada más que yo los puse así como para que se alternara el color. De las cajas más bellas que ha hecho GAN. La verdad es que el cubo que venía aquí se me rompió, se me cayó. Era un cubo dragón, pero pusimos uno que lo reemplazara. Ni siquiera me acuerdo cuál puse, pero vamos a
ver. Ok, bueno, no es un cubo que está tan mal, ¿eh? Aquí sí esta es la base original del cubo, pero el cubo que puse aquí es un cubo del Mundial de París 2017, que de hecho es un cubo que justamente tiene el logo del Mundial, así que es un cubo muy muy especial, pero en realidad el que venía aquí era un cubo dragón, así que ignoren eso. El cubo triángulo. Sí, dice cubo triángulo. Pyraminx 5x5 de Yuxin. Este es uno de los cubos más bellos de la colección. Es nuevo también. El Pyraminx normal suele ser nada más como esta punta de 3 capas. El Pyraminx de 4 capas es así. Lo mostramos al inicio. Y este ya es de 5 capas. La verdad, chicos y chicas, es un cubo muy muy complicado. Yo la verdad armé nada más una parte y tuve que ver una parte con tutoriales. Pero para colección es increíble. De hecho se ve que está hasta hecho con amor porque tiene hasta como detalles aquí en el plástico. Se ve como muy bien hecho. Aquí Yuxin se rifó. Siguiente y uno de mis favoritos de la colección. Uno de los más recientes también. Gigaminx Yansheng. Yansheng es una marca que la verdad por mucho tiempo no dio mucho de qué hablar, sin embargo comenzó a hacer algunos cubos muy interesantes, ahorita mostraremos otro, y son interesantes porque son cubos grandes, pero también imantados y no sé, como con muy buena calidad. Aquí está uno de mis favoritos, el Gigaminx, que es como un Megaminx, pero con más capas. Vean esto, y como les digo, tiene incluso hasta imanes y todo, o sea, está hecho de una manera muy meticulosa, sin duda Gigaminx de mis favoritos. Uno de los últimos cubos, Rubik's Touch, un cubo de hace algunos años, pero que de hecho dio mucho de qué hablar porque como dice su nombre, es táctil, es touch. Una vez que lo sacas se ve justamente así. Trae incluso una base, un cargador. Se ve justo de esta manera. Esta parte se pone justo en la base y así es como se ve. Por aquí se prende. Lamentablemente a veces falla o tiene que estar conectado todo el tiempo, pero aquí están viendo un video de cómo se ve ya cuando lo usas y en la noche se ve mucho mejor. Para mover una capa tienes que poner una cara arriba y mueves así. Y casi por último, chicos y chicas, como les digo, Yansheng ha sorprendido. Un cubo hermoso y vamos a verlo. El 8x8 magnético. Un cubo hermoso. Aquí tiene el instructivo y no trae el cubo. No es cierto, si lo traemos, chicos y chicas, aquí está. Este cubo es también muy bello. De hecho fue uno de los cubos con los que Yansheng comenzó a dar mucho de qué hablar últimamente. Es un 8x8 con imanes en cada una de sus piezas de los bordes, en cada arista, cada esquina. Y la verdad es que gira muy bien, nada más que sí me da miedo que haga pop. Así es, llegó el último cubo de este video. Chicos y chicas, 21x21 de Moyu, una obra maestra. Este es un 1x1 comparado con un 21x21. Moyu nos envió esta joya. La verdad es que lo agradezco mucho, Moyu, y creo que no hay mejor momento que ahora para mostrar este cubo como el cubo número 100. Vamos a abrirlo, vamos a resolverlo. No es cierto, obviamente no lo vamos a resolver, pero sí lo vamos a sacar por primera vez. Aquí podemos verlo. Vean, es pesado, es pesado y tan solo mirarlo ya intimida. Dejen su like y lo resolveremos en un video muy pronto. Muchas gracias, chicos y chicas. Recuerden 30,000 likes y mega unboxing de 250 cubos. Muchas gracias. Sigan cubeando. Aquí podemos ver los vestigios de este video, algunos cubos, y aquí podemos ver también una referencia a un meme, a un clásico del canal. Lo están viendo en este momento. Mi hermano dibujó todo esto. Bueno, adiós.